Mi nombre es Capitán Mavis Shore, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y en una sala de estar abarrotada, impregnada del aire húmedo y salado de la costa de Carolina del Norte, mi padre acababa de dictar mi sentencia pública. La casa pertenecía a la familia Reyes, era pequeña, sofocante, abarrotada de los cuerpos y del dolor de una comunidad militar unida en Jacksonville. Esta ciudad vive y respira el cuerpo de marines. El emblema del águila, el globo y el ancla es aquí más sagrado que cualquier bandera. El aire era una mezcla empalagosa de café barato hecho en percoladora y el aroma simple y reconfortante de una cazuela de fideos con atún que alguien había traído. Era el olor de la tragedia en la América de los pueblos pequeños. Hombres, con sus uniformes de gala azul marino, se mantenían con una postura rígida, mientras sus esposas murmuraban condolencias que sonaban más a ejercicios ensayados que a consuelo genuino. Y en el centro de todo estaba mi padre, el coronel retirado del cuerpo de marines Atticus Kane, una leyenda de Parris Island. Era un monumento de tela almidonada y principios inquebrantables. Su presencia absorbía todo el oxígeno de la sala. Tenía una mano sobre el hombro tembloroso de la señora Reyes, una mujer cuyo hijo, el cabo Reyes, acababa de ser capturado en el extranjero. Su voz, un grave y áspero murmullo afilado por décadas de gritar órdenes, ofrecía las frases de rigor, honor, sacrificio, la hermandad del cuerpo, me había deslizado por la parte trasera. Con mi propio uniforme de gala de la Fuerza Aérea, sintiéndome como si llevara un disfraz ajeno en este mar de escarlata y oro. Yo era analista. Una criatura de datos y silencio. Aquí era una extraña. Todas las cabezas se giraron al verme entrar. Cada conversación se extinguió, y entonces los ojos de mi padre encontraron los míos. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Dejó que el silencio se prolongara unos segundos, dejando que el peso de todas las miradas cayera sobre mí. Luego, mirándome como si pudiera atravesarme, habló a la sala. Pero sus palabras eran solo para mí. Tus hojas de cálculo no detienen una bala, Mavis. Las palabras me golpearon con fuerza física. No era solo un desprecio. Era un veredicto público. Frente a esta comunidad de luto, me había marcado como inútil. Mi mundo de lógica y análisis reducido a un juego sin sentido ante la violencia real. La señora Reyes levantó la mirada hacia mí. Su rostro una desgarradora mezcla de confusión. Sus ojos llenos de lágrimas me hacían una pregunta, que no podía pronunciar, debía darme las gracias por intentarlo o culparme por fallar. Alguien me puso en la mano un vaso frío de té dulce, la condensación goteaba sobre mis dedos. Pero no fui capaz de beber. La dulzura espesa me habría ahogado. Pero esa sofocante sala no es mi verdadero mundo. Mi mundo es una habitación sin ventanas, con temperatura controlada en la base aérea Pope, iluminada solo por el resplandor azul blanquecino de una docena de monitores. El único sonido es el zumbido constante de los servidores procesando petabytes de datos de todo el planeta. Mi nombre es Capitán Mavis Shore, pero en la red global de inteligencia de señales. Soy hecho. Yo no escucho disparos. Escucho los fantasmas digitales que dejan atrás. Escucho el silencio entre las señales, la pausa cargada en una transmisión de baja prioridad que delata su importancia. Escucho el cambio casi imperceptible de frecuencia en el enlace de datos de un dron, la sutil vacilación en una transmisión de voz encriptada, los patrones que emergen de 1.000 millones de puntos de caos. Mi trabajo es escuchar lo que no se dice. El mes pasado, ese silencio me llevó a la ubicación de un depósito oculto de armas químicas. Mi análisis, una silenciosa cadena de código enviada por la cadena de mando, permitió que un equipo de fuerzas especiales lo neutralizara antes de que pudiera ser usado contra una población civil. Cientos de personas están vivas hoy que, de otro modo, estarían muertas. No hubo desfile por eso, ni ceremonia de medallas, solo un único correo electrónico encriptado que apareció en mi pantalla 24 horas después. Decía, misión cumplida. Gracias, Echo, ese es mi mundo. Un mundo de victorias invisibles y batallas silenciosas. Un mundo que mi padre, con su fe inquebrantable en el acero y la pólvora, nunca podría ni querría entender. Estaba sentada en la fresca oscuridad de mi oficina, con el recuerdo de su voz como un eco venenoso en mi mente. Mis dedos, firmes y seguros sobre el teclado, temblaron levemente mientras abría el cajón superior de mi escritorio. Pasé por encima de los archivos y reglamentos meticulosamente ordenados. Mi mano fue hasta el fondo, hacia un libro de tapas blandas y gastadas, con el lomo agrietado y las esquinas de las páginas suavizadas por años de ser sostenido. Afrontar lo desconocido. De Brené Brown. Fue el último regalo que mi madre me dio antes de que el cáncer se la llevara. Aún podía oír su voz, débil y cansada desde la cama del hospital, pero con un acero inconfundible en el tono. Yo estaba viendo una charla de Brené Brown en mi portátil y ella se había girado hacia mí, con una débil sonrisa en los labios.
No, te entenderán, Mavis susurró, con el aliento impregnado de antiséptico y esperanza desvanecida. Siempre valorarán al guerrero en la arena con la espada. Pero nunca permitas que el miedo al juicio te impida entrar en tu propia arena. El verdadero coraje, mi amor, es presentarte y dejarte ver. Incluso cuando no hay garantías. El mérito pertenece a quien está realmente en la arena, cuyo rostro está marcado por el polvo, el sudor y la sangre. Las palabras de mi padre resonaron de nuevo, agudas y crueles. Tus hojas de cálculo no detienen una bala. Pero el susurro de mi madre era más fuerte. Era el ancla. Era la promesa que le había hecho a ella y a mí misma. Él podía tener su escenario y su público, pero yo tenía mi arena. Y no me quedaría en silencio. La promesa que le hice a mi madre se puso a prueba solo 2 días después. La arena a la que fui empujada no era de mi elección. Era una sala de interrogatorios estéril y sin ventanas en la Oficina de Investigaciones Especiales de la base. La UCI. El único toque de color en la habitación provenía de la bandera estadounidense en la esquina y del plateado pulido de las alas en el pecho de mi interrogador. Frente a mí, al otro lado de la mesa de acero, estaba el mayor Kate Jennings, piloto de F-35, un chico de oro con una mandíbula que parecía tallada en granito y una sonrisa confiada y fácil que nunca alcanzaba sus ojos. Sus ojos eran agudos, calculadores, como los de un depredador evaluando a su presa. Representaba el otro lado de la Fuerza Aérea, el lado cinético y glorioso, los pilotos, los que recibían desfiles, y me miraba como si yo fuera una avería en su máquina perfecta. Se recostó en la silla, tamborileando con los dedos. Un ritmo ligero y arrogante sobre la mesa. Luego su dedo índice tocó las alas de piloto prendidas sobre su corazón. Un gesto, sutil, despectivo. Yo vuelo, tú tecleas, Capitana Shore empezó, con una voz grave y segura, vamos al grano. Los registros de acceso muestran que su código de autenticación fue el último en tocar la transmisión de datos del dron Predate antes de que se comprometiera su enlace de mando. El cabo Reyes es amigo suyo desde la infancia, ¿verdad? Hizo una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire frío y reciclado. Un poco de lealtad al terruño, tal vez. Quizás esa lealtad estaba mal dirigida, no estaba preguntando. Estaba acusando. Cada palabra era un ladrillo cuidadosamente colocado en el muro de sospechas que estaba construyendo a mi alrededor. Pintaba el retrato de una mujer sentimental, cuyas emociones se imponían a su deber, cuya conexión personal había llevado a un fallo catastrófico. Era una narrativa sencilla, fácil, y era también una completa mentira. El aire en la sala se volvió denso. Sentía que me ahogaba, no por falta de oxígeno, sino por el peso insoportable de su prejuicio. Ya no era la capitana Shore oficial de inteligencia. Era una sospechosa. El desenlace oficial fue rápido. Fui suspendida de todas mis funciones. Mi acceso a la red, revocado. Mis credenciales, las llaves de todo mi mundo profesional, desactivadas. Me quitaron la placa, mis salvavidas. Quedé en tierra, silenciada, desconectada. La organización a la que había jurado servir ahora me trataba como a un enemigo dentro de sus muros. Me refugié en el silencio estéril de mi apartamento temporal fuera de la base, con las paredes cerrándose sobre mí. La desesperación comenzó a instalarse, un frío temor que reptaba despacio. Esa noche, mi teléfono encriptado vibró con un único mensaje anónimo. 5 palabras, Waffle House y las 952 ADEM, sabía de quién era. Leo Benz. Analista civil de mi sección. Brillante, excéntrico, y perpetuamente aterrorizado de romper cualquier regla, por pequeña que fuera. Que él hiciera esto era un riesgo monumental. El Waffle House era una isla de luz fluorescente en la vasta oscuridad de la Interestatal 95. Un faro familiar para camioneros nocturnos y soldados del tercer turno de Fort Bragg Pope. Me deslicé, en un asiento de vinilo agrietado, el aire espeso con el olor a café quemado, bacon chisporroteando y sirope de arce. Leo ya estaba allí, encorvado sobre un plato de hash browns, con aspecto de ave nerviosa. No me miró a los ojos. Mantuvo la vista fija en su plato mientras yo me sentaba. Borraron el servidor principal, Mavis susurró. Su voz apenas audible por encima del golpeteo de una espátula en la plancha. Una limpieza total de datos. Dijeron que el archivo se había dañado durante la brecha. Echó una rápida y furtiva mirada alrededor del restaurante antes de deslizar una pequeña memoria USB negra sobre la pegajosa mesa, ocultando el movimiento con una servilleta. Pero Aegis Dynamics, su sistema siempre crea una copia fantasma en una unidad particionada. Es propietario. No quieren que nadie, ni siquiera el Departamento de Defensa, sepa que existe. Ten cuidado. No solo te están investigando. Están construyendo un caso. Se levantó de golpe, dejó un billete de $10 sobre la mesa y se marchó sin decir otra palabra. Nunca me miró directamente.
Tenía miedo de ser visto. De que su lealtad quedara registrada por una cámara de seguridad. Yo era radioactiva. De vuelta en mi apartamento. La única luz provenía de la pantalla de mi portátil personal. Introduje la memoria en el puerto USB. La estructura de archivos era un laberinto. Capas y más capas de carpetas fantasma y directorios. Mal etiquetados. Leo tenía razón. Lo habían enterrado profundamente. Las horas se desangraron una en otra. La ciudad afuera se volvió silenciosa. Me sumergí en el código. Mi mente entrando en el ritmo familiar del análisis. No estaba leyendo simples líneas de datos. Estaba buscando la sintaxis de una mentira. El ritmo de un encubrimiento. Y entonces lo vi. No era una anomalía. Era un fantasma. Una cadena de código parasitaria, elegante y letal. Incrustada profundamente en el software operativo del dron. Estaba diseñada para hacer una sola cosa a la perfección. Imitar la firma de autenticación del último usuario autorizado. Usar esa firma para abrir un flujo de datos y luego borrar su propia presencia, dejando la firma imitada como única prueba. Esto no era un ataque desde el exterior. Era una puerta trasera diseñada e instalada desde dentro. Un frío escalofrío, mucho peor que cualquier cosa que sentí en aquella sala de interrogatorio. Me invadió, rastreé la firma de origen del parásito. Provenía del software descifrado central, un programa llamado Ironclad. Ironclad era el producto estrella de Aegis Dynamics, la empresa en la que mi padre, el coronel Atticus Kane, trabajaba como principal consultor de defensa. Mi corazón no solo se detuvo. Sentí como si me lo hubieran arrancado del pecho. El descubrimiento del fantasma en la máquina no fue una victoria. Fue el inicio de un nuevo y más personal infierno. Porque antes siquiera de poder procesar el hecho de que la empresa de mi padre estaba involucrada, la versión oficial de mi fracaso se propagó por la base como un incendio. El rumor es la savia de cualquier comunidad militar cerrada, y yo era el tema de la semana. El golpe final cayó durante una reunión obligatoria de seguridad para toda la base. En el teatro del puesto. Me senté al fondo, intentando volverme invisible, pero podía sentir el peso de cientos de miradas. Podía oír los susurros. Entonces el mayor Kate Jennings subió al escenario. Sus impecables botas de vuelo brillando bajo las luces duras. No estaba allí para dar una charla. Estaba allí para celebrar un juicio y yo era la acusada. Se mantuvo, con una quietud depredadora, su mirada recorriendo el auditorio antes de posarse, con deliberada precisión, en mí. Como parte de nuestra investigación en curso sobre la reciente filtración de inteligencia, anunció, su voz amplificada por el micrófono, suave y autoritaria. Estamos explorando todas las posibilidades. Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara, obligando a todos en la sala a seguir su línea de visión directamente hacia mí. Eso incluye la posibilidad de un error humano, potencialmente comprometido por sentimientos personales, un suspiro colectivo, silencioso. Pareció robar el aire de la sala. No dijo mi nombre. No tenía que hacerlo. En una sola frase calculada. Me había pintado como una traidora enamorada, una mujer emocional que no podía ser de fiar. Me sentí clavada por 1000 agujas invisibles. Los rostros que se giraron hacia mí eran una galería de juicio, fría curiosidad, algún destello de lástima y, en la mayoría, un desprecio helado y sin disimulo. Yo era un animal enjaulado, desnudo, y condenado por las mismas personas a las que había jurado proteger. Mantuve la espalda recta como una barra de acero, el rostro una máscara de neutralidad disciplinada, mientras por dentro me rompía en pedazos, esa noche, en el silencio asfixiante de mi apartamento. Hice lo único que pensé que podía hacer. Llamé a mi padre. Mirando por la ventana, observé las luces lejanas de la pista de aterrizaje de la base aérea Pope, un símbolo del mundo al que pertenecía, sin embargo, del que estaba completamente exiliada. Vi las potentes luces de aterrizaje de un C-17 cortar la oscuridad. Era un mundo de orden, poder y propósito. Mi mundo, y yo estaba desesperada por aferrarme a un ancla dentro de él. Aún conservaba una pizca de esperanza de que él, un coronel del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, viera la lógica, la verdad, que fuera mi aliado. Contestó en el segundo timbre. Papá, empecé, con la voz tensa, he encontrado algo. Creo que hay un problema con el software de Aegis. No llegué a terminar. Su voz atravesó la línea. No con la familiar calidez áspera, sino con el frío letal y cortante del hielo negro. El problema eres tú, Mavis le escupió, tú y tu maldito mundo virtual. El Cabo Reyes está ahí fuera, Dios sabe dónde, siendo torturado por animales porque tu sistema falló. ¿Lo entiendes? Tú tomaste a un marine de los Estados Unidos y lo convertiste en un número en tu pantalla, un punto en un mapa. Sus palabras eran metralla atravesando lo último que quedaba de mis defensas. Pero papá, es una puerta trasera. Puedo probarlo, no me vuelvas a llamar, gruñó. Con la autoridad de una orden absoluta, y colgó. El clic fue seco.
Final. Le siguió el zumbido plano y vacío del tono de línea. Me quedé inmóvil, el teléfono aún pegado con fuerza a mi oído, escuchando el sonido de la nada. Ese silencio era más profundo, más condenatorio que cualquiera de sus palabras. No era ira, era repudio. No solo me había dado la espalda, me había empujado al abismo y había cortado la cuerda. ¿Alguna vez has sentido un silencio tan fuerte que grita? El tipo de silencio que llega después de que la única persona que se suponía debía salvarte te empuja por el precipicio. Mi fuerza se agotó. El teléfono se deslizó de mis dedos entumecidos y golpeó contra el barato linóleo del suelo. Las rodillas me fallaron y me dejé caer contra la pared, colapsando en un montón. Las lágrimas llegaron por fin, calientes y silenciosas, trazando caminos sobre la base de maquillaje que había llevado al informe. Era el peso aplastante de la soledad absoluta. Enemiga para mi servicio, un fracaso para mi comunidad y ahora una vergüenza para mi propio padre. Me dejé romper. Permití que la pena, la rabia y la injusticia me arrasaran en la oscuridad de aquel apartamento vacío. Pero mientras estaba allí comenzó a aflorar una nueva sensación. Entre los escombros de mi desgarro, las lágrimas calientes empezaron a sentirse frías. El sollozo se apagó, sustituido por una respiración temblorosa. El dolor no desapareció, se estaba cristalizando, endureciéndose en otra cosa, algo frío, afilado, útil, poco a poco. Me incorporé. Caminé con las piernas inestables hasta mi escritorio. Mi reflejo era un fantasma pálido en la pantalla oscura. Con un clic deliberado, encendí el monitor. Allí, pegada en la esquina, había una ficha amarillenta con una cita que había escrito a máquina hacía años. Era de un discurso de Theodore Roosevelt. Una frase que mi madre amaba: no es el crítico el que cuenta. El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena. Susurré las últimas palabras en voz alta hacia la habitación vacía, cuyo rostro está marcado por el polvo, el sudor y la sangre. Miré de la cita las líneas brillantes de código en la pantalla. El rastro digital del fantasma. La evidencia. Mi arena. Una fría y clara determinación se asentó sobre mí. Me limpié las últimas lágrimas del rostro. Mis manos ya estaban firmes. Lo probaré, murmuré, mi voz ya sin temblor, llena de una certeza silenciosa y peligrosa, no por él, por Reyes, y por mí. La resolución fría que encontré en el suelo de mi apartamento se convirtió en mi armadura. Mi dolor y mi ira se comprimieron en combustible. Estaba suspendida, bloqueada de los mismos sistemas que había jurado proteger, pero no podían quitarme mi mente, no podían quitarme mi entrenamiento, y no podían quitarme la biblioteca pública. Mi nueva base de operaciones era la biblioteca pública del condado de Cumberland, en el centro de Fayetteville. Un santuario tranquilo y anónimo que olía a papel envejecido y cera para suelos. Allí, rodeada por el suave susurro de las páginas al pasar, yo era solo otro rostro en la multitud, usando el wifi público en un portátil desechable. El mundo de mi padre era de ruido, explosiones y fuerza bruta. Mi mundo era de patrones, lógica y el profundo poder del silencio. Aquí, en la calma, entré en guerra. Durante 2 días, observé las líneas del código parasitario que Liu me había dado. Era distinto a todo lo que había visto antes. El malware moderno tiene una lógica propia, una arquitectura reconocible, construida sobre lenguajes como Python o C, pero esto era diferente. Era caótico, ilógico, casi orgánico en su estructura. No seguía las reglas, parecía desafiarlas. Seguí dando con callejones sin salida, mi mente recorriendo todos los exploits conocidos, todas las técnicas de puerta trasera en el manual. Nada encajaba. Me recosté, frotándome los ojos cansados, y recordé algo que un profesor de historia militar de la academia dijo una vez: todo imperio se pudre desde dentro. No por la espada del enemigo, sino por su propia arrogancia. Los creadores de este código eran arrogantes. Creían que nadie sería lo suficientemente inteligente como para desentrañar su trabajo. No se molestaron en ocultarlo. Simplemente lo hicieron incomprensible. Y luego, al mirar una cadena particularmente enrevesada de comandos, me detuve. No era un lenguaje de programación. Era un lenguaje. Las ideas se forman conectando otras. Mi mente volvió rápidamente 20 años atrás, a un verano sofocante que pasé en una biblioteca universitaria descifrando tabletas de cuneiforme, de manera voluntaria. ¿Mi padre se había reído cuando lo descubrió Sumerio? ¿Qué demonios hace la hija de un marine con un idioma muerto? Es el pasatiempo inútil de una ratona de biblioteca. Mavis, inútil. Mis dedos volaron sobre el teclado. Ya no era programadora. Era lingüista, traductora. Comencé a aplicar las reglas gramaticales del sumerio antiguo a la estructura del código: sujeto, objeto, verbo, posposiciones en lugar de preposiciones. Las líneas caóticas comenzaron a encajar, formando una gramática aterradora y elegante. Ya no estaba mirando disparates.
Estaba leyendo el plan, y ahí fue cuando descubrí su verdadero propósito. El momento eureka no fue un grito, fue una realización fría y asqueante. El fantasma en la máquina no era solo una puerta trasera para robar datos. Esa era una función secundaria. Su propósito principal era mucho más insidioso. Estaba diseñado para crear un eco fantasma. El código permanecía inactivo hasta que detectaba una transferencia de datos de alta prioridad. Entonces se activaba, clonaba las credenciales del último usuario. Iniciaba su propia transferencia secreta de datos, y aquí estaba la genialidad. Sobrescribía el registro de acceso principal del sistema con un registro perfectamente falsificado. Un registro que mostraba al usuario legítimo realizando una acción ilegal. No era una herramienta para el espionaje, era un arma de culpabilidad. Un generador perfectamente diseñado de chivos expiatorios. De esto no era un error, no era una vulnerabilidad. Era una característica deliberadamente diseñada, codificada e implementada. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por rabia. Abrí un cliente de correo electrónico anónimo y seguro. Mi mente clara y enfocada. Dirigí el mensaje a un solo destinatario. General Isabella Martínez, comandante del Comando de Combate Aéreo. El mensaje contenía solo una línea. Una única frase explosiva: Hisai Encled no fue vulnerado. Nació con una llave. El efecto fue inmediato. A 2,000 millas de distancia, en la base aérea Landy. La general Martínez leyó mi correo electrónico anónimo en su tableta segura. Era una mujer que había luchado para llegar a las 4 estrellas en un mundo construido por y para hombres. No había llegado allí aceptando respuestas fáciles. Convocó al mayor Kate Jennings a su oficina. Él entró confiado y arrogante, esperando una felicitación. Mayor Jennings, comenzó la general Martínez, su voz calmada, pero con un filo de acero. Quiero que detenga inmediatamente la investigación sobre el error humano. La sonrisa del mayor vaciló. General, con todo el respeto, la evidencia en contra de la capitana Shore es concluyente. Su evidencia, lo interrumpió ella, con la voz baja, peligrosamente silenciosa. Ahora está en duda. Quiero que haga una solicitud oficial a Aegis Dynamics. Exigirá el código fuente original no compilado de la suite descifrado Ironclad. Vamos a traer a un tercero independiente para auditarlo. Él se quedó visiblemente atónito, su rostro enrojeciendo de irritación. Para él, esto era una absurda pérdida de tiempo. Un desafío a su caso perfecto. General, eso es altamente irregular, el código propietario de un contratista civil. Eso es una orden, mayor, dijo Martínez, su voz no dejando lugar a argumentos. Hágalo. Kate Jennings se quedó allí. La mandíbula tensa. Por primera vez parecía incierto. Ladró. Un sí, señora, rápido, se dio la vuelta y salió. Ya no había arrogancia en su paso. La semilla de la duda se había sembrado. Y yo la había plantado. Mi cuidadosamente sembrada semilla de duda ni siquiera tuvo tiempo de germinar cuando el mundo prendió fuego. La crisis escaló de una investigación de lenta combustión a un incendio descontrolado. Ocurrió a través de un archivo de video que eludió todos los cortafuegos estándar y aterrizó directamente en el canal de comunicación principal de la OSI. Era un mensaje del infierno. El video mostraba al cabo Danny Reyes. Estaba de rodillas, en una habitación de concreto desnudo. Su rostro estaba magullado y hinchado, su uniforme rasgado, pero sus ojos estaban claros y desafiantes. Era un marine en su núcleo. Un capitán sostenía una pistola en su cabeza, mientras otro lo obligaba a leer un comunicado preparado. Una lista de demandas y amenazas. En la esquina inferior de la pantalla apareció un temporizador digital. Sus números rojos sobresalían. Contra el fondo gris, las 24. El conteo regresivo había comenzado. En el centro de comando de la OSI. Sabía que Kate Jennings y su equipo estaban viendo exactamente lo que los terroristas querían que vieran. Una amenaza, una demanda, un reloj que marcaba el tiempo. Pero yo no estaba escuchando las palabras que Reyes estaba siendo forzado a decir. Estaba escuchando como las decía, como lingüista. Analizo la cadencia, el énfasis, la entonación. Y Danny, mi amigo de la infancia, estaba hablando de una manera que nunca había escuchado antes. Estaba alterando sutilmente el ritmo de su habla, colocando énfasis antinatural en ciertas palabras, cambiando otras. Estaba leyendo el Salmo 23, un pasaje que ambos habíamos tenido que memorizar para la escuela dominical en Jacksonville. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero no dijo eso. Dijo, el Señor es un pastor. No estaré queriendo. Un pequeño cambio, insignificante para cualquiera más. Para mí. Era una señal en la oscuridad. Estaba usando un código preestablecido que habíamos bromeado. De niños, estaba pintando una imagen de su prisión con palabras. Un pastor, un solo guardia, estar queriendo, una ventana. Estaba describiendo el diseño de la habitación.
dándome las características clave de su ubicación, un versículo de la Biblia distorsionado a la vez. Ellos veían un rehén. Yo veía un activo de inteligencia, mis dedos volaron. Compilé mi análisis, las desviaciones lingüísticas, el probable significado, el potencial de un mensaje codificado. Y lo envié, a través de un canal oculto, a la oficina de la General Martínez. Pero conocía la verdad sobre la burocracia militar. Mi informe tendría que ser verificado, analizado y pasado por una docena de comités. Se debatiría y se pondría en duda. Era un proceso que tomaba tiempo. Y el tiempo era lo único que Dani Reyes no tenía. El reloj seguía corriendo. Las 23:47 y 16 segundos. Pero tenía una ventaja. Ellos no sabían sobre el fantasma en la máquina. La puerta trasera. Los captores seguían usando el enlace de comunicación comprometido. Confiados en su cifrado. No tenían idea de que su canal supuestamente seguro estaba filtrando datos como una red. No sabían que yo los podía escuchar. Me puse los auriculares, mi portátil personal, ahora mi único vínculo con el mundo exterior. Me convertí en un fantasma, escuchando su charla. Estaban nerviosos. Agitados, estaban discutiendo. Y luego escuché las palabras que hicieron que mi sangre se helara. Muévanlo al amanecer. Nueva ubicación. La bruja americana está escuchando. Estaban asustados. Lo iban a mover. Si lo movían, lo perderíamos para siempre. Tenía que actuar. Ahora, este era el momento de la verdad. Mi carrera, mi libertad. Mi futuro entero estaban de un lado de la línea. La vida de Dani estaba en el otro. Desobedecer una orden directa de suspensión, acceder a una reclasificada sin autorización. Era un caso abierto y cerrado para un consejo de guerra, una baja deshonrosa. Tiempo en prisión. Recordé las palabras de mi madre del libro de Brené Brown. Ya no es un consuelo, sino un desafío. El verdadero coraje es atreverse a fallar de manera espectacular. Respiré hondo y crucé la línea, usando un protocolo de acceso encubierto que había creado para mí años atrás, una llave digital de esqueleto para emergencias. Volví a entrar en la red. No lancé un contraataque. No intenté romper sus cortafuegos. La fuerza bruta era el método de mi padre, no el mío. Empecé una conversación. Comencé a enviar paquetes de datos infinitesimalmente pequeños en su sistema, cada uno disfrazado como una falla común de red, una señal caída, un bit corrompido. Eran inofensivos. Imposibles de rastrear, pero no estaban vacíos. Dentro de cada paquete inserté un payload. No un virus, sino un mensaje. Mi análisis anterior de su actividad en línea me había dado un perfil psicológico. Provenían de una región rural específica, profundamente supersticiosa, con un rico folclore, de espíritus vengativos y fantasmas enfurecidos. Así que utilicé su cultura en su contra. Los paquetes que envié desataron susurros en su sistema. Las luces en su complejo parpadeaban. Un altavoz emitía una ráfaga de estática que sonaba, por solo una fracción de segundo, como un susurro humano. Accedí a los registros históricos. Locals, extraje los nombres de figuras de sus propias leyendas de fantasmas y los inserté en los metadatos del tráfico de su red. No estaba tratando de salvar a Dani con un dron Predate. Estaba tratando de salvarlo con una historia de fantasmas. Estaba haciendo que los demonios en sus propias cabezas hicieran mi trabajo por mí, plantando semillas de paranoia y miedo. El reloj seguía su marcha, las 19:21 y 44 segundos. Ya no era analista. Era un titiritero, tirando de los hilos psicológicos de mis enemigos desde medio mundo de distancia, rezando para que cometieran un error antes de que fuera demasiado tarde. Mi guerra psicológica se había vuelto en mi contra, en lugar de hacer que los captores fueran cautelosos. Mis fantasmas digitales los habían vuelto imprudentes. Los susurros y luces parpadeantes que había enviado a su sistema no solo los asustaron, los empujaron al límite, aterrados y paranoicos. Abandonaron su cronograma de 24 horas. Decidieron ejecutar al Cabo Reyes inmediatamente, transmitiéndolo en vivo como un último acto desafiante de terror. La transmisión en el Centro de Operaciones Aéreas en Langley pasó de la amenaza grabada a una transmisión en vivo cruda. Y en ese instante, la tensión latente en la sala se desbordó en un caos puro y desenfrenado en la enorme pantalla de la pared. Obligaron a Dani Reyes a arrodillarse. Un capucho negro y áspero le fue colocado violentamente sobre la cabeza, y el frío metal oscuro de una pistola fue presionado firmemente contra su sien. El conteo regresivo desapareció, reemplazado por la horrible certeza en tiempo real de lo que estaba a punto de suceder. El centro de mando, el núcleo del poder aéreo más grande del mundo, descendió en un caos de gritos y actividad frenética. Los coroneles gritaban órdenes que de inmediato eran contrarrestadas por otros oficiales. Los técnicos, con sus rostros bañados por el resplandor de sus monitores, escribían furiosamente.
sus esfuerzos estrellándose contra un muro digital. Tras otro, la señal era un fantasma que rebotaba entre una docena de servidores Praxi a través de 3 continentes. Cada intento de bloquear su ubicación era un callejón sin salida, y en el centro de todo, el mayor Kate Jennings estaba congelado. El piloto estrella, el chico de oro. Era una estatua de impotencia. Su rostro se había puesto blanco, enfermo, y su confianza característica fue reemplazada por la mirada vacía de un hombre viendo una pesadilla que no podía detener. Él, un guerrero del cielo. Era completamente y infinitamente inútil. Sus F-35 eran irrelevantes. Sus misiles no podían tocar a un enemigo escondido detrás de una fortaleza de código. La sala estaba impregnada con el sabor metálico del fracaso. La esperanza se había evaporado. Entonces un sonido cortó a través del pandemonio, más nítido y definitivo que cualquier alarma. Slim, la palma de una mano, golpeando la superficie pulida de la mesa principal de comando. El sonido estalló, como un látigo. Y un silencio instantáneo y sorprendido cayó sobre la sala. Todas las cabezas se giraron. Todas las voces se apagaron. La general Isabella Martínez estaba de pie en la cabecera de la mesa. Una isla de calma absoluta en el mar, furioso del caos. Su mirada era como un láser, fija no en la aterradora imagen en la pantalla, sino en la forma paralizada de Kate Jennings. Mayor dijo, su voz tranquila, pero cortante. Atravesando el silencio con precisión escalofriante, sus habilidades no son las que necesitamos. Todo lo que se le entrenó es irrelevante aquí. Sus palabras no eran un insulto. Eran un hecho, una verdad brutal y clínica, pero conozco a alguien cuyas habilidades lo son, dijo, girándose alejándose de Jennings, su espalda recta. Su presencia irradiando una autoridad que doblaba la voluntad de la sala hacia la suya. Se dirigió al console de comunicaciones principal y alzó la voz, no gritando, pero proyectando una orden tan clara y indiscutible como un trueno. En un día despejado, todas las estaciones, todos los canales. Detengan todo el tráfico. Consíganme una. Prioridad 1. Conexión segura con la línea personal de la capitana Mavis Shore ahora. Dejó que la orden calara hondo. Sus ojos barriendo los rostros desconcertados de su personal superior. Luego entregó al payload, encuentren a Echo. Necesito a Echo en. La línea del nombre aterrizó en la sala como un objeto extraño. Echo. La palabra resonó en el silencio, sin sentido para la mayoría. Un shock para los pocos que lo sabían. Una ola de confusión recorrió la sala, mientras docenas de oficiales miraban de la general a Kate Jennings. Sus rostros eran una mezcla de desconcierto y comprensión imposible que comenzaba a surgir. Echo, ¿quién diablos es Echo? Mavis Shore, la analista, la que fue suspendida. Kate Jennings parecía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su boca se abrió, su rostro una imagen perfecta de incredulidad y humillación creciente. Él era el crítico, el juez. Y estaba a punto de ser testigo de cómo el condenado tomaba el escenario. Un joven aviador en la estación de comunicaciones, con los dedos borrosos en el teclado, finalmente rompió el hechizo. Señora, ya estamos conectando la línea. La línea está segura. Y luego mi voz, proveniente de los altavoces principales del sistema de comando. Llenó la sala silenciosa y sin aliento. Era calmada. Era firme. Era la antítesis absoluta del pánico que los había tomado solo segundos. Antes, era la voz de alguien que ya estaba en la arena general. Soy Echo. Estoy conectada. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que todo se derrumbó y luego una sola voz calmada cortó el ruido y cambió todo? Ese fue el momento que todos escucharon. Un suspiro colectivo de incredulidad y alivio pareció recorrer la sala. He estado monitoreando sus comunicaciones internas durante los últimos 10 minutos. Continué, mi voz equilibrada y profesional. Mi historia de fantasmas funcionó. Están entrando en pánico y el pánico hace que las personas sean descuidadas. Tengo sus coordenadas exactas, pero, general, la red interna de su instalación está blindada. Para salvarlo, necesito que autorice el protocolo Quimera. Si el nombre, Echo había causado confusión, Quimera causó una ola de miedo y admiración. Era un mito, un protocolo del coco susurrado en los rincones más oscuros de la doctrina de guerra cibernética. No estaba diseñado para infiltrarse. Estaba diseñado para aniquilar. Una política de tierra quemada digital que podía destruir toda la infraestructura de un enemigo. Su red eléctrica, sus comunicaciones, sus defensas automatizadas. Era el arma de última instancia. Y yo, la capitana deshonrada, estaba pidiendo permiso para desatar la bestia. El protocolo Quimera fue un éxito. No fue solo un éxito. Fue una cosa de belleza brutal. Simple y abrumadora. Un momento, el complejo de los terroristas era una instalación en funcionamiento. Al siguiente, era una tumba silenciosa de tecnología. Las luces se apagaron, las comunicaciones se fueron a silencio.
Las defensas automatizadas quedaron calladas, la transmisión en vivo se cortó. Un equipo de Delta Force, guiado por las coordenadas que yo había proporcionado, entró bajo el amparo de esa repentina oscuridad total 2 horas después. Llegó el informe oficial. El cabo Danny Reyes estaba a salvo, vivo y en camino a casa. Yo era la heroína del momento. Mi suspensión fue levantada. Mi acceso fue restaurado. Ya no era una paria, sino una prodigio. Los mismos oficiales que me miraban con desprecio ahora sentían con un respeto recién adquirido. Pero la victoria se sentía vacía. Incompleta, el fantasma en la máquina seguía allí. Yo había tratado el síntoma, pero la enfermedad permanecía. Mi deber no estaba hecho, pasé las siguientes 12 horas recopilando mi informe posterior a la acción, documentando meticulosamente cada paso de la operación cibernética. Fue entonces cuando lo encontré. Enterrado en el caché del sistema del dron comprometido, permanecía un fragmento de un archivo eliminado. Era un único correo electrónico profundamente cifrado, enviado un mes completo antes de que se desplegara el software Ironclad en nuestra flota de drones. Mi sangre se heló al descifrarlos. Encabezados. Era de un ingeniero principal de IAS Dynamics, estaba dirigido a mi padre, el coronel Adacus Kane. Mis manos temblaban mientras leía el cuerpo del mensaje. El lenguaje era clínico, técnico, pero su significado era aterradoramente claro. Coronel Kane. Señor. Nuestras pruebas finales de estrés han revelado una posible vulnerabilidad de puerta trasera en la suite de cifrado Ironclad. Es un exploit, de baja probabilidad, pero existe. Recomendamos un retraso completo en el despliegue para parchear el error. Por favor, asesórenos. Lo leí una vez, 2 veces, una tercera vez. Las palabras flotaban ante mis ojos, negándose a tener sentido. Era imposible. Él sabía. Sabía sobre la falla. Sabía que había un riesgo y aprobó el despliegue de todos modos. El hombre que me miró a los ojos y acusó a mi mundo de fallar, de convertir a un marine en un número. Había aprobado conscientemente un sistema que podía hacer exactamente eso. El suelo debajo de mí, que se había sentido tan sólido momentos antes, comenzó a agrietarse. Mi corazón sentía como si me lo estuvieran apretando en una prensa. Tomé mi teléfono, mis dedos moviéndose en piloto automático, marcando el número que conocía de memoria. Esta vez respondió inmediatamente. Su voz, por primera vez en semanas, sonaba aliviada. Casi orgullosa. Mavis, escuché la noticia. El joven Reyes está a salvo. Un trabajo increíble. Lo interrumpí. Mi propia voz me sonaba extraña. Un susurro bajo y tembloroso que, de alguna manera, también era tan frío y afilado como un fragmento de vidrio. ¿Por qué, papá? Le pregunté. ¿Solo eso? ¿Por qué lo aprobaste? La línea quedó en silencio. Fue un silencio largo y pesado, lleno de todo lo que no estaba diciendo. Podía oír su respiración lenta y deliberada. No estaba sorprendido. No estaba a la defensiva. Simplemente estaba callado. Luego, un largo suspiro cansado. Como un hombre, harto de esconder un secreto, fue un riesgo calculado, Mavis dijo finalmente, su voz desprovista de emoción. Y Jazz me prometió un puesto en la junta directiva, un paquete de compensación significativo. Hizo una pausa y luego entregó el golpe mortal, además. Quería demostrar un punto. Quería mostrarles a esos ratones de biblioteca de la Fuerza Aérea que su preciada tecnología no siempre es la respuesta, que falla. El mundo se disolvió. No fue un error. No fue una omisión. No fue negligencia, fue un trueque. Una transacción deliberada y fría como la sangre. Mi padre había ponderado la vida de un marine de los Estados Unidos. Un chico que conocía desde su nacimiento. Un chico a quien había mentoreado. Un chico a quien llamaba su ahijado. Contra un título corporativo y un salario. Había arriesgado la vida de Danny para ganar una discusión ideológica con una rama de las Fuerzas Armadas que despreciaba. Había jugado con la vida del hijo de otro hombre para probar un punto patológico y mezquino, la imagen de su rostro en la sala de estar de los Reyes, su mano sobre el hombro de una madre de luto. Se reflejó en mi mente. La hipocresía era tan monstruosa, tan absoluta, que me robó el aliento. Lo sabía, susurré, las palabras apenas a vals. La primera lágrima escapó y siguió un camino caliente por mi mejilla. Lo sabías. Sabías que había una falla, y lo hiciste de todos modos. Él no lo negó. No trató de justificarlo más. Simplemente permaneció en silencio al otro lado de la línea. Y su silencio fue la confesión más repugnante de todas. Era el silencio de un hombre que había tomado su decisión y viviría con ella. Presioné el botón para terminar la llamada. Esta vez no me desplomé. No me rompí. Las lágrimas se detuvieron. No hubo ira, no hubo fuego, no hubo tormenta. Solo hubo un vacío. Un vasto y frío espacio vacío dentro de mi pecho donde, durante 35 años, había vivido mi amor y admiración por mi padre.
Ya no estaba, y en su lugar no había nada, solo la verdad resonante y silenciosa de su traición. Varias semanas después de la llamada telefónica que destrozó mi mundo, me encontré en Las Vegas. No la brillante y saturada de neón Vegas de los turistas, sino la seria y decidida Vegas de la base aérea Nellis, hogar del Simposio Anual de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. Es una reunión de las mentes más agudas de las Fuerzas Armadas. Los analistas, los criptógrafos, los pilotos de drones, los estrategas, mi gente, sin embargo, seguía sintiéndome como una forastera. Me senté en la última fila de la enorme sala de conferencias, el vacío dentro de mí sintiéndose tan vasto y vacío como el desierto de Nevada afuera, al frente. En el asiento reservado para los invitados de honor estaba mi padre. Era orador principal representando a IAS Dynamics, preparado para hablar sobre el futuro de las asociaciones público-privadas en la seguridad nacional. La ironía era una píldora amarga. Estaba allí para ser celebrado por el mismo sistema que casi le cuesta la vida a un hombre. Una traición que solo él y yo sabíamos. O eso pensaba. Las luces se atenuaron. Un murmullo recorrió a la multitud. La general Isabella Martínez caminó hacia el centro del escenario, su presencia capturando la atención de cada persona en la sala. Buenos días, comenzó. Su voz firme y clara, hoy estamos aquí para hablar sobre el futuro de la guerra. Hablaremos sobre misiles hipersónicos y la próxima generación de aviones furtivos. Pero primero, quiero hablar sobre el arma más poderosa que tenemos. La mente humana. Un murmullo de interés recorrió a la audiencia. Las batallas del mañana no solo serán ganadas por aquellos que vuelen por encima de las nubes, continuó, sus ojos recorriendo el mar de rostros, sino por aquellos que puedan ver a través de la oscuridad desde el suelo. Hoy estamos aquí para honrar a un héroe silencioso, a un oficial que demostró que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la negativa a rendirse ante él. Sentí una extraña sensación de hormigueo en la nuca. Me moví en mi asiento, mi corazón comenzando a latir un poco más rápido. Esta heroína, dijo la general Martínez, su voz elevándose con pasión, enfrentó la sospecha de sus compañeros y el aislamiento de su mando. Fue dudada, descartada y casi quebrada, pero no retrocedió, con nada más que su intelecto y un profundo sentido del deber. Navegó a través de una telaraña de mentiras para salvar la vida de un marine de los Estados Unidos y exponer una falla fatal que amenazaba la seguridad de cada persona en esta sala. La general hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Sonrió. Era una sonrisa rara, genuina, llena de orgullo. Es un honor para mí pedirles que me acompañen en dar la bienvenida al escenario a la mujer a la que hemos llegado a conocer como Echo. La capitana Mavis Shore, el nombre golpeó la sala como una explosión sónica y luego el sonido de un solo par de manos aplaudiendo, seguido instantáneamente por otro y otro, hasta que el auditorio estalló en una ensordecedora ola de aplausos. Cientos de oficiales, analistas y pilotos, la élite misma de la Fuerza Aérea, estaban de pie. En medio de la multitud vi al mayor Kate Jennings. Estaba de pie, aplaudiendo mecánicamente. Su rostro rojo profundo con vergüenza. Estaba aplaudiendo a la mujer que había intentado destruir. Me quedé congelada, atónita. Alguien a mi lado me dio un pequeño empujón en el brazo. Capitana, es usted. Mis piernas se sintieron desconectadas de mi cuerpo mientras me levantaba y avanzaba por el pasillo. Atravesando los aplausos atronadores como si estuviera en un sueño, subí las escaleras y me paré en el escenario. Las luces brillantes me cegaron por un momento. Estreché la mano que me ofreció la general, mi mente completamente en blanco. Y luego miré a la multitud, mis ojos recorriendo la primera fila, y lo vi. Mi padre era la única persona en todo el auditorio que no estaba de pie. Estaba sentado inmóvil en su silla, una estatua de piedra en medio de un bosque de figuras que se movían. Parecía más viejo, más pequeño. El titán más grande que había conocido en mi infancia se había encogido, su rostro gris y caído, bajo las luces del escenario. Simplemente estaba allí sentado viéndome, a su hija, siendo honrada por el mismo mundo que tan abiertamente despreciaba. El mundo de los ratones de biblioteca me estaba dando una ovación de pie y él estaba obligado a presenciarlo. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala llena. Busqué en su rostro ira, desafío. El destello familiar de desdén. No había nada. Solo una vastedad, un vacío absoluto. La mirada de un hombre que acababa de ver cómo se desmoronaba la filosofía de su vida, su legado de fuerza y acero, convertido en polvo ante sus propios ojos. Era el rostro de un rey que había perdido su reino, construido sobre una base de mentiras. Y en ese momento silencioso y devastador, él sabía que yo sabía, y sabía que había perdido de manera absoluta y completa. La ovación de pie en Nellis fue una vindicación pública. Pero el espacio vacío dentro de mí permaneció. La verdad sobre mi padre era una carga privada. Una piedra silenciosa y pesada que llevaba sola. Volví a mis tareas.
Los susurros de sospecha fueron reemplazados por murmullos de asombro, pero nada había cambiado realmente dentro de mí. La guerra había terminado, pero la paz se sentía aún muy lejana. Una semana después, estalló una noticia que envió ondas de choque a través de toda la industria de defensa. No fue una filtración. Fue una confesión. El coronel retirado del Cuerpo de Marines, Atticus Kane, había entrado en el Pentágono y presentó a la oficina del inspector general un informe detallado sobre el software Ironclad de Aegis Dynamics. Proporcionó correos electrónicos internos, datos de pruebas y una declaración jurada detallando su propio papel en la aprobación consciente del sistema defectuoso. Les dio todo lo que necesitaban para procesar no solo a la empresa, sino también a él mismo. En un solo acto calculado, detonó su lucrativa carrera como consultor. Destruyó su legendaria reputación y redujo su futuro a cenizas. Se hizo el villano de la historia, asegurándose de que Aegis Dynamics estuviera demasiado ocupado luchando contra una investigación federal para siquiera pensar en vengarse de mí. Fue lo único verdaderamente valiente que podría haber hecho. Fue un acto de penitencia realizado no con palabras de disculpas, sino con la fría y dura moneda del autosacrificio. Lo hizo en silencio. Lo hizo a mi manera. Estaba sentada en mi nueva oficina más grande en Langley cuando llegó el paquete. Era una pequeña caja de cartón discreta, sin dirección de remitente. Mi nombre y mi nueva estación estaban escritos en la etiqueta con una escritura familiar en bloques. Mis manos estaban firmes mientras cortaba la cinta de embalaje. Dentro, descansaba en una cama de papel de seda, una única caja de terciopelo negro. No había carta, ni explicación, solo la caja. La abrí. Sobre un lecho de seda desgastada y descolorida estaba su águila, globo y ancla. LGA. Era la insignia oficial que cada marine recibe al completar el campo de entrenamiento. Pero es mucho más que eso. Es su identidad, su credo, su alma, forjada en metal. Esta era vieja. El acabado de bronce estaba desgastado y suave en algunos lugares por décadas de haber sido pulida, de haber sido sostenida. Era la que él había llevado en su uniforme de gala durante 30 años. La levanté de la caja. El metal estaba frío y pesado en mi palma. Esto no era un regalo, no era una disculpa. Era una rendición. Era una admisión final incondicional. Estaba cediendo el símbolo más sagrado de su mundo y colocándolo en mis manos. Era su manera de decir que mi arena, la de silencio y datos, era tan válida como la suya, de barro y sangre. Era su reconocimiento de que yo, a mi manera, también era una guerrera, debajo de la caja de terciopelo. Algo más estaba envuelto en el papel de seda. Una fotografía descolorida con las esquinas suavizadas por el paso del tiempo. Era yo, con 10 años, una sonrisa de dientes torcidos en mi rostro, sentada sobre los hombros anchos de mi padre durante un desfile del 4 de julio. Él estaba en su uniforme de gala completo, mirándome. Una rara sonrisa desprotegida en su rostro. Un momento de amor simple y sin complicaciones congelado en el tiempo antes de que nuestros mundos se separaran. Volteé la fotografía. En el reverso, escrita en la caligrafía temblorosa y arácnida de un viejo soldado, había 6 palabras: siempre fuiste la mejor soldado. Fue entonces cuando llegaron las lágrimas. No las lágrimas calientes y furiosas de la traición, ni las desgarradoras lágrimas del dolor. Estas eran diferentes. Eran tranquilas, lentas y purificadoras. Esto no era perdón. La cicatriz de lo que él había hecho siempre estaría allí. Una parte de mi historia. Un padre había intercambiado su honor por un puesto en una junta y apostado con la vida de un niño que confiaba en él. Eso nunca podría borrarse, pero esto fue cierre. Sujete la fotografía con una mano y el pesado metal frío del Egea con la otra. Por primera vez, los dos mundos parecían poder coexistir al mismo tiempo. El peso que había cargado toda mi vida, la necesidad desesperada de su aprobación, el constante dolor de su indiferencia, la abrumadora carga de su última traición, finalmente se levantó suavemente de mis hombros y se desvaneció. La guerra finalmente había terminado. 6 meses después, el mundo se veía diferente. Ya no estaba sentada en una habitación sin ventanas, mirando pantallas y escuchando el silencio. Ahora estaba de pie al frente de un aula, bañada por la cálida y brillante luz del sol de Nevada que entraba por las ventanas. Y ya no estaba escuchando, estaba hablando. Mi nuevo hogar está aquí, en la Escuela de Armas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Nellis. Este es el lugar donde los mejores de los mejores vienen a convertirse en leyendas. Y yo soy una de sus instructoras. Se me ha encomendado la tarea de crear y liderar un nuevo currículo enfocado en la guerra cibernética integrada e inteligencia de señales. Mis estudiantes son los oficiales de inteligencia más brillantes y jóvenes en el servicio. Sus mentes, agudas y ansiosas, ya no me llaman hecho.
un eco por su naturaleza. Solo repite lo que escucha. Es pasivo, es un reflejo de un sonido que ya ha ocurrido. Ahora tienen un nuevo nombre para mí. Me llaman Signal. Una señal inicia. Guía, lidera el camino hacia adelante, tomé el dolor de mi pasado, la soledad y la traición. Y lo forjé en un legado. No un legado de mis propias victorias, sino un legado para aquellos que vendrán después de mí, después de una de mis conferencias una tarde. Una joven capitana se me acercó. Su nombre es Díaz. Es brillante. Sus análisis son consistentemente más agudos y perspicaces que los de cualquiera en la clase, pero lleva consigo una nube familiar de inseguridad. Veo en sus ojos a mi yo más joven, ese mismo miedo que conozco, el miedo de no ser lo suficientemente buena, de decepcionar a todos. Señora, comienza. Su voz vacilante, mientras sujeta una tableta de datos contra su pecho. No estoy segura de que mi análisis sobre la última simulación sea lo suficientemente sólido. Me temo que he pasado por alto algo. No quiero decepcionar al equipo. La vieja yo le habría dado una respuesta técnica. Le habría dicho que repitiera los diagnósticos, que confiara en los datos. Pero ya no soy la vieja yo. La miro, realmente la miro. Y no le ofrezco palabras vacías. Coloco una mano suavemente sobre su hombro, un gesto de apoyo que nunca me fue dado. Capitana, le digo, mi voz tranquila pero firme, el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es entrar en la arena de todos modos. Aterrorizado de que te van a dar una paliza y hacer el trabajo. Tu análisis fue más que sólido. Fue agudo, fue intuitivo, confía en él. Confía en ti misma. De ella levanta la mirada, sus ojos se abren de par en par, y por primera vez veo una chispa de verdadera confianza encenderse dentro de ella. Asiente. Una pequeña sonrisa de agradecimiento se forma en sus labios. Gracias, señora. Mientras se aleja, sus hombros están un poco más erguidos, su paso un poco más seguro. En ese momento, entendí que estaba rompiendo el ciclo. Más tarde ese día, estaba de pie en mi oficina, mirando la vasta y escarpada extensión del desierto de Nevada. El cielo era de un azul brillante e interminable. En mi escritorio, dos objetos descansaban uno al lado del otro: el águila, el globo y el ancla de mi padre. Su metal desgastado y marcado por cicatrices descansaba junto a la copia gastada de Daring Greatly de mi madre. Por primera vez, no sentí que fueran símbolos de dos mundos en guerra. Eran solo mi historia, el acero y la vulnerabilidad. La guerrera y la académica. Eran un recordatorio de todo el viaje. Finalmente entendí que la verdadera fuerza no se trata de demostrar que los demás están equivocados. Se trata de empoderar a los demás para que encuentren lo correcto dentro de sí mismos. Mi padre pensaba que el legado se medía por el rango en tu cuello y las medallas en tu pecho. Estaba equivocado. Nuestro legado no se mide por las batallas que ganamos, sino por los guerreros que creamos. No está en los enemigos que derrotamos, sino en los aliados que levantamos. Está en los momentos tranquilos. Cuando ves que una chispa que encendiste en otra persona comienza a arder por sí sola a medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del desierto, sonreí. No era una sonrisa de triunfo ni de vindicación. Era una sonrisa de paz, una sonrisa de libertad. Ya no era un eco de las expectativas o los desprecios de los demás. Era una señal. Y apenas estaba comenzando. Mi arena era un mundo de señales y silencio. Pero la verdad es que todos tenemos una. Puede ser una sala de juntas, un aula, una sala de hospital o incluso la mesa de la cena con tu propia familia. Es ese lugar donde tu coraje se pone a prueba más que nunca. Así que quiero preguntarte, ¿cuál es tu arena? Cuéntanos sobre un momento en el que tuviste que entrar en ella. Incluso cuando tenías miedo. Comparte tu historia en los comentarios abajo. Leemos cada una de ellas. Y si las historias de héroes silenciosos encontrando su voz resuenan contigo, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificación. No querrás perder el viaje que tomaremos a continuación.